Salud y mucho más es un programa sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y ahora con nosotros el doctor José Antonio Cisneros. Bienvenidos amigos a su programa Salud y mucho más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y hoy vamos a hablar precisamente de la calidad de vida cuando uno está forzado a cumplir una cuarentena, una restricción de la libertad individual confinado a un espacio físico típicamente un poco más reducido. Algunas personas tendrán una casa muy grande, pero la gran mayoría de las personas pues van a estar confinadas a un espacio relativamente pequeño para los espacios que habitualmente utilizan a diario. Entonces hay una afectación importante de la calidad de vida por tres factores a mi juicio, ¿no? Hay factores psicológicos, hay factores físicos y hay factores de tipo emocional. El factor psicológico está dado por el compromiso que se hace de el cambio de estilo de vida introducido por la cuarentena. Todos somos seres sociales y independientemente de nuestras actividades diarias, estamos en contacto con familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Eso crea pues un marco social al cual estamos habituados. Esas personas diariamente contribuyen con opiniones, actitudes, chistes, informaciones y proyectos, metas, nos forzan a tener conversaciones a veces agradables o desagradables, pero todo eso crea un marco mental de actividad que nos obliga a tomar decisiones, etc. Cuando esa realidad diaria se cambia y se nos confina a un espacio físico limitado, para muchos en general más pequeño que el que habitualmente tenemos, y en ocasiones podemos estar solos o podemos estar acompañados, pero usualmente con un reducido número de personas. De otra manera no tendría ningún sentido estar en cuarentena. Si vamos a estar agrupados con una gran cantidad de personas, pues se pierde el objetivo de la cuarentena, que típicamente siempre es aislarlo a uno de otras personas para evitar el contagio en los casos de enfermedades infecciosas. De tal manera pues que en estos casos de la cuarentena, ese cambio de la rutina diaria crea un marco psicológico que tiene diferentes facetas en la forma de afectarnos. La primera es la sensación de que estamos limitados en nuestra habilidad de hacer cosas, pues no nos podemos mover de ese sitio y encima de eso probablemente no contamos en el sitio donde estamos confinados con todas las herramientas que a diario utilizamos. Ciertamente pues no tenemos el automóvil, no tenemos la posibilidad de salir a comprar cosas, etc. De tal manera de que eso crea un marco de desagrado, de malestar, de limitación, como toda aquella persona que se encuentra arrestada o que se encuentra prisionera. Esa falta de libertad ya crea un marco psicológico que representa una sensación de desagrado y probablemente algo de frustración. Vamos a llamarlo frustración en esta primera etapa. Eso asumiendo que uno esté, por ejemplo, como en el caso de un invierno fuerte, donde uno decide quedarse en casa para evitar las bajas temperaturas afuera, la nieve, etcétera, el riesgo de estar en un invierno severo. Entonces uno prefiere quedarse en su casa, y en esos casos, bueno, uno se tranza con la idea de que tiene que pasar varios días dentro de la casa por lo agresiva de la tormenta, pero ahí no está en peligro la vida de uno. Uno está allí por decisión propia, está allí pues porque el tiempo afuera es inclemente y no tiene ningún sentido exponerse a tan bajas temperaturas afuera. Este caso es diferente. En este caso, millones de personas en el mundo, en lo que estamos aconteciendo en este momento, y hoy es 29 de marzo del 2020, y estamos enfrentando una pandemia mundial
donde hay millones de personas sometidas a una cuarentena, a veces voluntaria o a veces obligatoria, producto de la alta nivel de contagio de esta virosis que llamamos COVID-19. Así que en este caso, además de estar confinados por razones, digamos, válidas de precaución, también estamos amenazados porque cualquiera de las personas puede en un momento dado enfermarse aún estando dentro de la cuarentena. De hecho, el motivo original de la cuarentena era esencialmente ver si estábamos infectados, porque si estábamos infectados en un término de 2 semanas íbamos inevitablemente a desarrollar síntomas. Yo me imagino que afortunadamente muchísimas personas que han estado guardando la cuarentena desde el inicio de la alarma, pues no han desarrollado síntomas, así es que en ese sentido se sienten bastante, digamos, más tranquilos, en el sentido de que si no han aparecido los síntomas, podría reflejar que no han sido infectados. Sin embargo, pues está todavía la angustia, la sensación de peligro de que si salen y entran en contacto con otros seres humanos puedan infectarse de esta enfermedad. Afortunadamente la enfermedad, dentro del hecho de que es altamente contagiosa, no es altamente letal. O sea, la gran mayoría de las personas pues no van a perder la vida producto de esta infección. Sin embargo, un grupo sustancialmente importante, que es variable dependiendo del país, de la genética de cada uno, y que puede estar en el 1, 2, 3% de la población, va a tener complicaciones graves y va a poder perder la vida si la asistencia médica no se realiza a tiempo. Pero volviendo a la calidad de vida en cuarentena, entonces esto hace que esta restricción del movimiento, de la libertad de salir de casa, esté asociada a la sensación de peligro. Y eso crea un cuadro de ansiedad que se superpone a la limitación física del espacio y de la interacción humana. El cerebro humano está diseñado, está cableado para la interacción humana. Esa interacción humana diario que tenemos cada vez que salimos y vamos a trabajar, resolvemos problemas, hablamos, echamos chistes, conversamos, todo eso está constantemente estimulando el cerebro, creando nuevas conexiones, nuevas memorias, nuevas relaciones humanas, y el cerebro se habitúa a ese patrón diario de actividad. Cuando ese patrón es sustituido por un patrón en cautiverio, un patrón donde las cosas no cambian, donde las personas que están alrededor de uno son las mismas todos los días, donde las voces son las mismas, donde no hay nuevos acontecimientos desde el punto de vista físico porque los ambientes son los mismos, el cerebro entonces entra en un modo de baja atención, en un modo de cansancio o de fatiga que es percibida por el individuo en esa sensación de que a pesar de que he pasado todo el día descansando en una poltrona, todavía me siento cansado. Es interesante porque no es un cansancio muscular real, es un cansancio producido de la sensación de fatiga que el cerebro tiene por el hecho que no está haciendo nada. No hay atención, no hay emergencia, no hay urgencia, sino que hay como demasiado tiempo y pocas cosas que hacer o realizar y pocas personas con las cuales interactuar. Y todo esto pues crea una sensación de malestar y de frustración ante el cuadro que se está presentando. Ahora vamos a la segunda parte que se produce después de varios días de estar en esta situación de limitación, y es que, por cierto, en esta primera parte del cuadro, si hay esa sensación de que hay una alarma y que esa es la razón por la cual estamos confinados a una cuarentena, lo primero que notamos es que muchas personas van a actuar disminuyendo la sensación de riesgo, así actuando como que si aquí no está pasando nada. Entonces se recurre al humor, se recurre a la ridiculización de la situación, a burlarse de uno mismo, a echar chistes, a tratar de hacer como de eso una suerte de fiesta, de distracción, en parte para olvidarse de las razones fundamentales por las cuales se está haciendo la cuarentena, que es el hecho de que hay una enfermedad infecciosa
que está afectando a muchas personas, que puede eventualmente afectarlo a uno, que puede también ponerlo en peligro de muerte, ¿no? Entonces, eso se disipa a través del humor, a través de la ridiculización de la situación, y eso es una primera etapa del proceso. Pero pronto, en función de la información nueva que llegue, y aquí entran los medios de comunicación a tener un rol bastante relevante, porque los medios de comunicación van a traer constante información nueva que va a alterar nuestra percepción de la realidad y va a elevar o va a disminuir nuestra percepción del riesgo. Si las informaciones dicen que cada vez hay menos pacientes, cada vez hay menos casos y hay menos muertos, pues nuestra percepción de riesgo baja y probablemente nos sintamos más tranquilos. Pero en estos procesos epidémicos donde el crecimiento de los casos es exponencial, en esa primera etapa, la mayoría de las informaciones van a hablar de una escalada rápida del número de casos y probablemente del número de muertos. Entonces esto va a traer pues un cuadro de angustia que se traslada en forma de estrés. El estrés es una respuesta normal de todo organismo vivo que se defiende ante una situación de emergencia, de peligro. Entonces hay dos tipos de estrés. El estrés latente y el estrés inmediato. El estrés inmediato es el estrés que se produce cuando la persona entra inmediatamente en situación de peligro, percibe la realidad de alarma y de inmediato se disparan sus catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial, aumenta también la frecuencia respiratoria, los músculos se ponen más tensos y la persona tiene entonces que tomar una decisión, o huye o enfrenta físicamente la emergencia, el peligro, ¿no? Esto genera esa reacción y cualquiera de las dos decisiones, la de huir o la de enfrentar al enemigo o al peligro, se traduce en una acción muscular que eventualmente termina disipando el estrés. Y después que ocurren las acciones, sea que usted corre y se aleja, o sea que usted se enfrenta a la situación de peligro, una vez vencida el peligro, usted termina profundamente relajado porque no solamente se ha disipado toda esa energía contenida en los músculos, sino que también usted pues se siente más aliviado de haber salido de la situación difícil en la cual se encontraba. Eso es en el estrés de respuesta, en el estrés inmediato. Por otro lado, tenemos el estrés latente, que es lo que también se llama el estrés de bajo nivel. Es un estrés producido no porque haya una situación de emergencia, sino porque hay una proyección, una imaginación de la situación de emergencia. La situación no se ha presentado, pero usted se imagina que se va a presentar. El peligro no está allí, pero usted se imagina que va a correr peligro. Y el cerebro no distingue una de la otra. El cerebro va, cuando usted piensa en algo peligroso, va a reaccionar igualito que si usted estuviera viendo la situación peligrosa. Esto produce una respuesta adrenérgica del mismo tipo, de respuesta de emergencia, pero de bajo nivel en el sentido de que no puede ser sostenida en el tiempo. Usted no puede estar 24 horas con la frecuencia cardíaca elevada. Entonces lo que hace es que eso se va a ir acumulando en los músculos y es una de las razones por las cuales uno de los síntomas clásicos del estrés crónico, del estrés a largo plazo, es los dolores musculares, la situación de tensión en los músculos. A veces se confunde con la fibromialgia y con otros problemas inflamatorios de los músculos, pero eso es la sensación que uno tiene. Los músculos se contraen, se vuelven dolorosos, producen calor y en general las personas se sienten cansadas y fatigadas aun cuando guarden reposo. Entonces eso pasa con el estrés de bajo nivel. Es un estrés producido por la sensación de angustia de lo que va a pasar, no de lo que está pasando, porque en el momento no está pasando nada. Esa es la situación que se presenta en esta primera etapa de la cuarentena, es esa sensación de ansiedad y estrés. Pero el cuerpo no puede pasar un tiempo indeterminado en situaciones de estrés. Entonces, dependiendo de la tolerancia del individuo, dependiendo de la severidad de las noticias y de las informaciones, el individuo va a pasar a una segunda etapa, que es la etapa de depresión. En la etapa de depresión, la fatiga de varios días metido en casa, 10, 15 días, la angustia de que probablemente se va a ver afectado por una enfermedad que no termina de llegar, de acontecimientos que no se terminan de desarrollar, de buenas noticias que no terminan llegando. Todo este cuadro genera un cuadro de impotencia,
de frustración a nivel ya de decir no vale la pena seguir en esto. Y entonces se producen dos tipos de reacción interesantes en estos casos, en particular en la cuarentena. Y se presentaban, o he oído que se presentan en otras situaciones, sobre todo en las guerras, ¿no? Que es el hombre que ya cansado, se ve por ejemplo en la situación de los bombarderos. En los bombardeos es un caso típico porque las personas se guarecen en un hueco para protegerse de las bombas caen aleatoriamente cerca o lejos, pero el hombre está bajo una enorme angustia porque él no sabe si él está sentado exactamente donde va a caer la bomba, ¿no? Entonces él vive la situación de muerte inmediata porque él piensa que en cualquier momento va a caer una bomba sobre él y lo va a matar. Eso crea un gran estrés. Pero llega un momento en que él se resigna a la idea de que eventualmente le va a pasar algo. Y en estos casos se veía mucho el caso del hombre que salía del hoyo y salía directamente a buscar la muerte, porque era tal el nivel de estrés, de frustración y de depresión que ya él prefería salir adelante y enfrentar lo que tendría que enfrentar a sentarse a seguirlo esperando porque ya la espera se hacía insostenible. Eso se ve también. Y en este caso sería explicable a la gente que ya después de 20 días en cuarentena, harto de todo lo que está pasando, dice, ¿sabes qué? Yo me voy a arriesgar, yo voy a salir a trabajar, voy a salir a la calle, etcétera, y si me agarra el virus, pues que me agarre, y si me voy a morir, me muero, pero yo prefiero salir de esto de una vez, infectarme y que mi destino genético, mi sistema inmunológico pelee con ese virus y lo resuelva, a seguir en este estado en el cual yo realmente me estoy muriendo de la angustia, de la espera por no saber qué va a pasar. Ese es un tipo de reacción. El otro tipo de reacción es la gente entonces que se deprime, se vuelve pesimista, se vuelve apocalíptica, piensa que todo está perdido, que no hay nada que hacer, que empieza a tener una serie de rasgos clásicos de depresión reactiva. Es decir, la persona siente que ya no vale la pena vivir, se vuelve nostálgico, empiezan los llantos, empieza la sensación de poca comunicación, no quiere hablar con nadie, ya nada lo alegra, cualquier tipo de estímulo que se le hace para que la persona salga de ese cuadro depresivo, encuentra una persona ya que es negativa a todo. Entonces esos dos extremos se dan después de una cuarentena prolongada donde las personas pues simplemente están ya afectadas psíquicamente en forma importante. Como toda afectación física en salud se traduce en cambios somáticos. ¿Qué son cambios somáticos? El cuerpo tiene una tremenda interconexión, los sistemas endocrinos y los sistemas de control biológico tienen una excelente fase de interfase con los sistemas emocionales que rigen los pensamientos y las emociones. Entonces, en estos casos, las personas van a empezar a tener síntomas reales. Pueden empezar a tener, lo primero son los trastornos del sueño. No pueden dormir o duermen demasiado, cualquiera de los dos extremos. La pérdida del apetito, la sensación de los trastornos en la evacuación, personas que entonces se vuelven estíticas y pasan 2, 3 y 4 días y no pueden evacuar. O lo contrario, entran en cuadros de diarrea aparentemente no de carácter infeccioso, sino de carácter emocional, ¿no? Están las personas que focalizan la ansiedad y la angustia por la alergia. Entonces se dispara una serie de rinitis, se dispara una serie de erupciones que pueden en un momento dado demostrar que la persona está somatizando la angustia que tiene producto del doble combinación del cautiverio más la parte de sensación de peligro que da el hecho de la enfermedad infecciosa como tal. Entonces, aquí se da eso interesante porque muchos de estos cuadros reactivos somáticos pueden en cierta forma imitar los síntomas del COVID-19. Entonces, en algunos casos las personas pueden sentir incluso hasta cambios de temperatura que les puedan hacer pensar que tienen o que está comenzando una fiebre. Entonces, es importante también entender eso. Otro de los cuadros de somatización es que muchas veces en los cuadros ansiosos de angustia aumenta muchísimo la frecuencia respiratoria
y se producen algunos desbalances en el equilibrio ácido básico que producen una respiración acelerada, que al hacerse consciente puede darle a la gente la sensación de que tiene disnea. Y no es que tiene disnea, sino que está respirando tan rápido y tan irregular que le da una gran ansiedad a la idea de que le falta el aire. Y no le está faltando el aire, está ventilando perfectamente. Lo que pasa es que está tan ansiosa que la sensación es de que tiene dificultad respiratoria. Eso también se puede dar. Y hay que estar atento a todos estos procesos de síntomas ya derivados de la somatización de la angustia. Entonces yo diría que estas son las cosas que hay que tener en mente cuando uno está en compañía de otras personas sometido a un cautiverio prolongado. Es observar a los compañeros de cautiverio para ver aquellos que ya están mostrando síntomas, como dije, de una relativa euforia en primer lugar, luego de una suerte de estrés acelerado y luego de una sensación de depresión. Y evolucionar con ellos en esa forma, explicárselo, hablar con ellos, explicarles que esos son reacciones habituales tanto de la mente como del cuerpo, que todo va a pasar. En estos procesos de cautiverio hay que tener una suerte de motivador en jefe. Hay que tener, que por cierto es lo que pasa en general en las comunidades humanas en cautiverio, es que emerge un líder. ¿Y cuál es ese líder? Bueno, no el más fuerte, ni el más buen mozo, ni el más alto o el más carismático. Es usualmente la persona que logra influir positivamente en los compañeros de cautiverio. Es la persona que trata de informar, de aclarar, de entretener y de hacerle sentir a las personas que están junto a él o a ella que todo va a salir bien, que él sí sabe conducir el proceso y que también actúa como un gran negociador de conflictos, porque una de las cosas que pasa en estos procesos de cautiverio es que la gente entra mucho en conflicto. Al principio todo el mundo está en paz y tranquilidad porque bueno, todos son chistes y no te preocupes que todo va a salir bien, pero después de 4, 5, 6 días o más, una semana, 2 semanas, la gente está que no se soporta. Cualquier interacción entre ellos en estos procesos de alerta, de estrés o de depresión genera reacciones escaladas altas, ¿no? Probablemente eso es lo que se llama respuestas no proporcionales al estímulo. Uno simplemente, por ponerles un ejemplo, le dice a alguien que está con uno, caramba, no te pares ahí porque no me deja ver la televisión. Un simple comentario que en un momento dado podría ser simplemente moverse a un lado para que el otro vea la televisión. Bueno, eso genera una discusión, un escándalo, un lío, una agresión entre ambas partes, todo porque uno no pudo moverse 2 metros más allá para que la televisión se viera mejor, ¿no? Y eso les demuestra que las personas están acumulando un gran estrés y una gran frustración que se traduce en un momento dado por cualquier incidente en una respuesta de rabia, de agresión innecesaria y que habla más de la situación en que se está viviendo que de la razón fundamental por la cual se está discutiendo, pues. Entonces, eso hace que sea de gran importancia cuando se está en grupos pequeños la posibilidad de llevarse bien, de evitar confrontaciones. Si hay algo que discutir o algo que plantear en las relaciones humanas de las personas que están en cautiverio, ese no es el mejor momento para plantearlas. Ya habrá después situaciones más oportunas para este tipo de confrontaciones que las que se hacen cuando uno tiene ya 5 o 6 días cohabitando con la misma persona por razones de este tipo, ¿no? Derivadas de una cuarentena por problemas de salud. Entonces esas son mis recomendaciones, que además de comer bien, hidratarse bien y de mantenerse físicamente viable, es importante que reconozcamos esos síntomas tempranos en el área psicológica y en el área somática, en el área física, para que podamos manejar esta situación atípica en la vida de todos nosotros. Sobre todo para colmo que nos está pasando en
en el vacío, no nos está pasando a nosotros solos, le está pasando a millones de personas, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Y eso me lleva a la última parte de esta parte del condominio, perdón, a esta parte del cautiverio, de la cuarentena. Y es el hecho de la parte emocional, de nuestras emociones y de nuestros afectos, ¿no? A muchas personas les está agarrando esta cuarentena lejos de sus seres queridos. Y eso entonces crea una tercera dimensión, además de la parte psicológica personal y de la parte física, que es enteramente individual, está la parte emocional, afectiva hacia nuestros seres queridos. Los hijos que están lejos, los padres que están lejos, en este caso en particular una enfermedad que parece ser extraordinariamente severa en las personas de mayor edad, por las cuales nosotros tenemos una necesaria reverencia, porque fueron los que nos trajeron al mundo, los que nos hicieron lo que somos, y los que hemos querido, aún sabiendo que tarde o temprano se van a ir, queremos mantenerlo el mayor tiempo posible con nosotros. Entonces la tremenda frustración, no solamente de sentir que ellos son vulnerables, sino de que no podemos hacer nada, ni siquiera irlos a visitar, de que aún si caen enfermos vamos a estar lejos de ellos, crea también un gran reto, que es el reto de manejar las emociones familiares a distancia. Estamos, menos mal que estamos en una época donde el internet permite por lo menos el intercambio de imágenes y de audio para que podamos de una u otra manera acercarnos a estos seres queridos que por razones logísticas no se encuentran cerca de nosotros, pero no obstante eso también genera una suerte de connotación que hace más difícil la cuarentena, ¿no? Porque a veces uno no está tan preocupado por uno, bien sea porque uno goza de una muy buena salud, una persona joven, o tienes todo en casa, tienes comida, tienes todos los recursos que necesitas, pero te preguntas si tus abuelos tienen eso, si tus padres tienen eso, etcétera, ¿no? Y eso crea pues un marco también algo desalentador. Pero en este caso les reitero la importancia de la actitud mental positiva. Si hay algún elemento a través de la historia que haya probado ser un buen pronosticador de la capacidad de superar una crisis, es cuando la persona enfrentada a esa crisis tiene una actitud mental positiva, una visión, una profecía positiva del futuro, una sensación de que todo va a salir bien, de que tarde o temprano se va a encontrar una cura, de que las personas van a poder salir adelante, etc. De lo contrario, ya la pelea está perdida. Si la persona no logra desarrollar esa imagen positiva de lo que va a acontecer, ya las consecuencias de eso en el marco de la salud son graves, porque precisamente esa esperanza, esa fe, esa necesidad de creer que todo va a salir bien y que se va a salir, que cosas buenas van a venir, eso es lo que ha mantenido a través de la historia del hombre la posibilidad de enfrentar el destino. Cuando esa actitud ya no se tiene, cualquier chance de salir adelante por las acciones del individuo mismo se ven sumamente mermadas, porque la persona pues ya está entregada a su destino, o al que percibe su destino, porque ese es el problema, ¿no? No se trata de que nadie sabe cuál es el destino de lo que va a pasar, pero el destino uno puede imaginárselo, y aquí tiene tantas oportunidades de imaginarse un destino mejor que un destino peor. Entonces, si nadie sabe lo que va a pasar y usted esencialmente es el que decide en qué pensar, pues en vez de optar por el peor escenario, opte por el mejor escenario, sea positivo, piense que las cosas sí tienen solución y no se desespere, tenga paciencia y reconozca estos aspectos psicológicos y somáticos que describí a través de esta conversación, porque la concientización de que esto está pasando es uno de los recursos para vencer estos procesos. Si no se sabe, si uno no se pone al tanto de lo que puede pasar, uno entonces tiende a pensar que uno es único, que esto es una tragedia que no tiene solución, y eso, como les dije, es la peor medicina. La mejor medicina
es el AMP, la actitud mental positiva. Así es que los dejo con este mensaje de que las cosas van a salir bien, de que tienen que tener paciencia. En esto estamos todos juntos. Hay millones de personas trabajando para que esto salga adelante y vamos a vencer este virus y vamos a lograr tener un mejor destino que nos dé grandes enseñanzas para una vida mejor. Muchas gracias a este episodio de Salud y mucho más en cuarentena. Les habló el doctor José Antonio Cisneros y muchas gracias por su atención.